Gracias por preferir adorar con nosotros. Y ahora quiero invitarles para que pidamos la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Únanse con nosotros para orar. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por este privilegio de adorarte en este lugar, Señor. Y gracias por entrar en los hogares donde nuestros amigos y hermanos y familias se encuentran para acompañarlos, y al adorarte en este momento sentiremos tu presencia. Por eso queremos invitar la presencia de tu Espíritu Santo también, que como Maestro por excelencia venga y nos enseñe tu palabra. Acompáñanos, perdónanos de nuestros pecados y bendice a cada uno de nuestros hermanos a donde quiera que se encuentren, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En esta ocasión queremos meditar un poquito sobre la vida de un personaje muy conocido. Y quiero invitarles a ustedes, si ahí en casa tienen la Biblia en la mano, o si no, quizá en el teléfono, abrir su Biblia o encender su Biblia si lo tienen en el teléfono, y vayan conmigo en el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 10, y leeremos a partir del versículo 1 al 10. Lean conmigo, que dice así: Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Versículo 4. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. 5. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días, hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Esta historia es algo muy interesante. Debido al tiempo, vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de Saúl, para entender un poquito el contexto de la historia y así poder aprender algunas lecciones interesantes de su vida. Lo primero que quiero recordarles a ustedes es el hecho de que hasta entonces el pueblo estaba siendo gobernado directamente por Dios. Ellos, al entrar en la Canaán, en la tierra prometida, no tardaron en aprender las costumbres paganas de las naciones que vivían alrededor de ellos. Nunca fue parte del plan de Dios, por supuesto, que ellos tuvieran un rey, porque tenían a Dios como su rey. Bueno, ellos se acercaron al profeta en una ocasión y le dijeron que el profeta ya estaba viejo y sus hijos no andaban en sus pasos. Por lo tanto, pónganos sobre nosotros un rey, le dijeron. Claro que al profeta no le agradó ese pedido del pueblo, mucho menos a Dios.
Pero bueno, Dios, quien nos creó con libertad, dándonos el libre albedrío, nunca nos fuerza a vivir de acuerdo a su voluntad. En muchas ocasiones respeta nuestras decisiones y en este caso, por supuesto, respetó la decisión del pueblo. Bien, entonces, por mandato de Dios, Samuel buscó, bajo la dirección de Dios, a un hombre quien llegaría a gobernar al pueblo de Israel. Así que, ya más adelante se encuentra con Saúl. Saúl venía de una familia muy pequeña y quizá insignificante, porque cuando Samuel le comunica los planes de Dios para él, para ser rey de Israel, él contestó más o menos así: ¿y quién soy yo? ¿Quién es mi familia?, decía él. O sea que venía de una familia humilde e insignificante y pequeña. Así que, por lo visto, Saúl no estaba preparado para gobernar al pueblo de Dios. Sin embargo, hay una frase que probablemente usted ha escuchado más de alguna vez, que a quien Dios llama generalmente no es aquel que está preparado, pero generalmente prepara a aquel que llama. Así, en estos textos que hemos leído en la palabra de Dios, Dios preparó a aquel hombre que no estaba preparado para gobernar. El Espíritu de Dios dice que descendió sobre él y lo cambió su corazón, cambió su carácter, cambió su personalidad, lo capacitó para servir a Dios. ¿No es maravilloso saber esto, mis queridos hermanos y familia? Que cuando Dios te llama a ti, probablemente respondes de la misma manera como respondió Saúl. ¿Y quién soy yo? Si yo no tengo educación, no tengo preparación, ¿por qué yo, si vengo de una familia humilde, vengo de un país muy pequeño, vengo de un lugar insignificante, no tengo la preparación, no tengo la educación para merecer tal cargo de Dios? Sin embargo, si Dios te llama, si sientes el llamado de Dios, no dudes en responder prontamente como Saúl. ¿Por qué? Porque lo que a Dios le interesa no es tanto tu conocimiento, tu capacidad, tu energía, tu fuerza, tu sabiduría, sino que tu humildad, tu dependencia de Él. Porque cuando dependes de Dios, cuando rindes tu voluntad a Él, Él entonces está por hacer de ti grandes cosas. Así, entonces cambió a Saúl. Ahora, aquel hombre que decía que no estaba preparado, entonces fue preparado por Dios, fue capacitado por Dios. Ahora, por lo visto, Saúl comenzó muy bien su ministerio, diríamos así, para gobernar al pueblo de Dios. Porque nada menos el Altísimo lo preparó. El Altísimo lo capacitó para esa obra tan grande. Pero parece que él se confió mucho en sí, porque, mis queridos hermanos, no basta comenzar bien. Comenzar bien no significa que vas a estar siempre bien. Comenzar bien no significa que vas a terminar bien. Ahora, en esta carrera de la cristiandad, diríamos así, porque es como una carrera, es como una escuela, el cristianismo. Dios te busca, Él te quiere preparar para un hogar mejor que la tierra. Él te está invitando para morar con Él en el cielo. No estás capacitado para ello, pero claro, Dios te va a capacitar. Ahora, cuando respondes con un sí para seguir a Cristo y comienzas bien,
con alegría. Él te capacita, Él te rescató, te salvó, te perdonó el pasado. Ya eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Se celebra tu conversión en el cielo. Los ángeles hacen fiesta por ti si te arrepientes y entregas tu corazón a Dios. Pero ahora, comenzar bien, de acuerdo a la historia de Saúl, no significa que vamos a terminar bien. Ahora entramos en una lucha, en una batalla, y no contra enemigos externos. Muchas veces los enemigos están dentro de uno mismo. Samuel le dio orden a Saúl que en 7 días se iba a encontrar con él en un lugar especial para prepararlo antes de que él prendiese su viaje, su carrera para librar al pueblo de Israel de los enemigos filisteos. Bueno, al principio todo comenzó bien. Él se reunió donde Samuel le indicó y cerca de ellos habían acampado los filisteos, los peores enemigos del pueblo de Israel. El primer día parece que nada pasaba. Él estaba tranquilo, Saúl estaba confiado, pues Dios lo preparó, Dios lo llamó, la batalla es de Dios, en fin. Pasó el segundo día, tercer día, pero conforme pasaban más días, comenzó a inquietarse un poco, a impacientarse un poco, al punto de que cuando vio el número de enemigos que se acercaban más para destruirlos a ellos, según él, comenzó a entrar en pánico él. Perdió su confianza en Dios. Eso fue una gran prueba para él. Saben, mi querido amigo y hermano y familia, muchas veces Dios permite ciertas circunstancias en tu vida, en mi vida. No es porque Dios pierde el control de la situación, no es porque Dios pierde el control del mundo. Claro que el mundo está en las manos de Dios, pero muchas veces Dios permite esas circunstancias no para probarnos, porque Dios sabe de qué estamos hechos, Dios sabe a qué nivel está nuestra fe, pero muchas veces Él permite esas circunstancias en la vida porque usted y yo necesitamos crecer, necesitamos confiar más en Dios. Y a veces en las circunstancias difíciles de la vida es cuando uno se aferra más de Dios que cuando todo va bien. A veces tendemos a descuidarnos en la vida espiritual. Así Dios permitió esta situación difícil e inquietante en la vida de Saúl para probar su fe. Bien, llegó el 6º día y el profeta no aparecía. Finalmente, el 7º día dijo, esta vez iba a venir. Pero seguramente en la mañana no llegó, pasó mediodía, tampoco llegó, y yo creo que estaba por ocultarse el sol y no aparecía el profeta. Ahí es donde el rey Saúl perdió su paciencia y comenzó a hacer lo que no debía hacer. El profeta le dijo que él iba a ofrecer el sacrificio porque no podía salir a la batalla sin consultar a Dios. Así como usted y yo, mis queridos hermanos, deberíamos aprender de que no podemos prender ninguna empresa sino antes de poner nuestras vidas, nuestros planes en las manos de Dios. Porque nada dura en esta tierra. ¿Qué mejor sería que pusiéramos todos nuestros planes en las manos de Dios para que Él nos dirija en todas las cosas? No deberíamos salir de nuestro hogar sino antes haberse arrodillado y clamado a Dios por su protección, por su bendición y por sus instrucciones y guía para que nos ayude a tomar buenas decisiones a lo largo del día. Así, Saúl no podía salir a la batalla porque estaba perdido si Dios no iba con él. Pero hizo algo que no debía. Asumió el rol de un sacerdote, cosa de que nunca debería haberlo hecho, porque solo estaban destinados los sacerdotes levitas a ofrecer sacrificio. Así él, impaciente, ofreció él el sacrificio, y cuando él, yo creo que casi estaba terminando su culto ahí, y haber asumido su rol de sacerdote y presentarse a Dios, llega entonces el profeta Samuel. Él le dijo, ¿qué has hecho? Y él trata de justificarse, es que no llegaba, si el enemigo se acercaba, en fin. Saben,
delante de Dios no podemos justificar el pecado. Pero algo interesante de todo esto, él estaba consciente de que había errado, había cometido un error grave. Pero lo peor de todo, no era tanto de que él había cometido ese error, sino que no tener un corazón dispuesto a arrepentirse y a humillarse delante de Dios, reconociendo que haya fallado. Eso es algo muy interesante notar en la vida de Saúl. Si estudiamos, por ejemplo, la vida de David, David fue un hombre como él también, lleno de errores, de caídas, pero algo diferente vemos en David. Él siempre estaba dispuesto a humillarse, a arrepentirse delante de Dios de sus pecados, y él no. Así que, mis queridos hermanos, todos nosotros cometemos errores, porque todos somos pecadores. Pero lo que marca la diferencia es reconocer en que hemos fallado. Dios nos comprende. Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero muchas veces el orgullo nos gana y muchas veces en vez de reconocer que hemos fallado, tratamos de justificar nuestros errores. Tratamos de echarle la culpa a los demás. No, si esta situación no me hubiese pasado, si no me hubiesen provocado, en fin, tratando de justificar el pecado. Pero lo que deberíamos aprender en esta vida es humillarnos delante de Dios. Bien, por supuesto, esta no era la última oportunidad que Saúl tuvo para arrepentirse. Dios le dio otra oportunidad. Así que Dios lo aceptó, continuó siendo el rey, pero bien, pasó el tiempo y entonces Dios le dio una orden a través del profeta Samuel. Los amalecitas habían molestado mucho al pueblo de Israel mientras estos viajaban de Egipto a la tierra prometida. Los amalecitas, tanto toda la gente que vivían en Canaán, las naciones paganas, habían recibido 400 años de misericordia, de gracia y de oportunidad para arrepentirse, para cambiar y ser perdonados por Dios. Pero no aprovecharon ese tiempo, antes se rebelaban más contra Dios. Así llegó su hora de juicio. Entonces, a través del profeta Samuel, Dios le dice a Saúl que debería exterminar toda la nación, que no se apiadara de todo lo que encontrara, gente, animales, en fin. Bien, Saúl acudió obedeciendo la orden de Dios, pero cumplió la orden de Dios parcialmente. Regresó victoriosamente de la guerra, habiendo capturado y traído con vida al rey de los amalecitas, y habiendo guardado y salvado lo mejor del ganado. El profeta Samuel otra vez lo visita, y el rey salió corriendo y contento al encuentro de Samuel, como diciendo: he cumplido lo que me has mandado. Pero el profeta Samuel ya había sido avisado por Dios de que él ya no iba a continuar así siendo el rey del pueblo, para gobernar al pueblo, porque no estaba dispuesto a seguir los mandamientos de Dios, a seguir y cumplir la voluntad de Dios. Después de haber recibido tantas oportunidades, no las aprovechó y prefirió no humillar su corazón, sino depender de sí mismo. Así, le dice el profeta Samuel: ¿cómo que has cumplido la voluntad de Dios? ¿Y qué balido de animales oigo yo? Mientras los borregos andaban allí alrededor del campamento de ellos. Luego, habiendo salvado, habiendo traído con vida al rey de los amalecitas, copiando así la costumbre de las naciones paganas, que cuando derrotaban a una nación, salvaban de lo mejor del ganado y traían con vida al rey como para mostrar su triunfo, su victoria sobre los enemigos. Así que, entonces, el profeta Samuel tristemente le declara al rey que no iba a continuar así siendo el rey del pueblo. Y este se ofendió mucho y en vez de arrepentirse de sus pecados, de sus errores, más bien estaba tan triste
por pensar en la idea de que iba a perder el trono, iba a perder la fama, iba a perder el palacio, en fin, todo lo relacionado al reino. Pero menos estaba triste por su pecado, por sus errores, habiéndole fallado a Dios. Así que, bien, cuando los filisteos vinieron otra vez a pelear contra el pueblo de Israel, ahí es donde aparece David. ¿Se acuerda la historia de Goliat y David? Bueno, el pueblo de Israel temblaba ante los enemigos, especialmente ante Goliat. Pero David, ahí es donde sale de entre el pueblo para pelear y vencer a Goliat. Volvieron victoriosamente de la guerra y entraron a la ciudad. Muchas mujeres cantaban al rey Saúl: «¡Saúl, viva el rey Saúl, que mató a sus miles! ¡Y viva David, que mató a sus 10,000!» Ahí Saúl entonces comenzó a apoderarse de su ser dos sentimientos que menciona la Biblia: envidia y celos de David. Ahora, estos dos últimos sentimientos que él sintió en su corazón se apoderaron de él, y estos dos sentimientos que él dio cabida para ello en su corazón fueron lo que lo llevó a la ruina al pobre rey Saúl. Así que, mis queridos hermanos, la historia continúa, pero lo que quiero rescatar de esta historia hasta aquí, mis queridos hermanos, amigos y familia, es el hecho de que quien es el autor de nuestro destino no es Dios. Oh, claro, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también menciona de que Dios nos ha predestinado para la salvación. Nuestro destino en las manos de Dios es glorioso. Todos hemos nacido para morir porque heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Pero gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, es que Cristo tornó la maldición en una bendición. Nacimos para morir, pero la muerte de Cristo hace que nosotros tengamos vida eterna. Por lo tanto, nuestro destino con Cristo es glorioso. Pero ahora, debido a la libertad que tenemos, es que nuestro destino glorioso no depende del hecho de que Dios controla el universo, no depende del hecho de que Dios controla nuestras vidas, no depende del hecho de que Dios es el Rey del universo, depende tanto de nosotros. Saúl es un buen ejemplo de ello. Él comenzó bien, él debería haber terminado bien, pero el fin de la historia de Saúl es la historia más triste. Es un fin triste, porque él murió perdido, perdió su salvación, simplemente porque no quiso arrepentirse. Ahora, su destino estaba en sus manos. No es Dios el autor de nuestro destino, somos nosotros los que decidimos si nos salvamos o nos perdemos. Nuestra salvación no depende del hecho de que Cristo murió por nosotros o de que Cristo sabe si nos vamos a perder o nos vamos a salvar. Nosotros somos los que hacemos la elección. Por eso repito esta frase: no basta comenzar bien. Hay que continuar bien agarrados de las manos de Dios, agarrados de las promesas de Dios. El hecho de comenzar bien no significa que vamos a terminar bien. Tenemos que aferrarnos a Dios. Si caemos, porque lo peor del ser humano no es el hecho de caer, no es el hecho de cometer errores. Hermano, familia, querido amigo que nos acompaña en esta hora, Dios tiene perdón para los pecados más horribles que podamos cometer.
si perdonó a San Pedro que lo negó, si estaba dispuesto a perdonar a Judas que lo traicionó, si perdonó a las prostitutas, perdonó a los publicanos, perdonó a los gentiles, está dispuesto a perdonar a cualquier persona, está dispuesto a perdonarte a ti, no importa lo que hagas. Pero ahora, el hecho de que pequemos no significa de que estamos perdidos, sino que de que estemos dispuestos a arrepentirnos. Ahí está la clave de la salvación. Ahora mismo usted puede cambiar su vida. Al principio de la historia de Saúl, vimos una partecita muy linda de su vida. No estaba preparado. Venía de una familia insignificante, una familia pequeña, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, lo cambió en otra persona, lo preparó, lo capacitó. Ese mismo Dios está dispuesto a enviar su Espíritu Santo sobre ti para capacitarte, para prepararte para hacer toda buena obra, para que seas una buena madre, para que seas un buen padre, para que seas un buen hijo, para que seas un buen ciudadano, para que seas un buen líder de la iglesia, para que seas un buen líder de tu pueblo. Dios está dispuesto a hacer de ti un gran hombre, una mujer de fe. Todo depende de ti. Dios está dispuesto a enviar su Espíritu Santo para transformarte y cambiar tu corazón. Usted puede tener el corazón de piedra, más duro, pero Dios puede cambiarlo en un corazón de carne. Pero todo depende de la decisión que tomes. Por eso, en esta hora, para culminar nuestro estudio, yo quiero invitarte para que sometas tu voluntad a Dios, para que vengas con humildad a Él. En vez de tratar de justificarte, de buscar culpables por tus errores, reconoce tus errores. Acepta a Jesús, ríndete a los pies de Él. Y en cuanto lo hagas de corazón, Dios está dispuesto a perdonarte, a perdonar tu pasado y a comenzar una nueva vida. ¿Te parece hacerlo? No te detienes. Hoy es el día de la salvación, dice la palabra de Dios. Mañana será otro día. Hoy es tu oportunidad para que vuelvas a Él, arrepentido de corazón, y Él cambiará tu vida, cambiará tu personalidad en otra personalidad. No dejes que tus errores te arrastren otra vez en el pecado. No dejes que como Saúl, la envidia, los celos, acaben con tu vida. Ama a Dios con todo tu corazón. Sigue a Él. Aférrate de Él. Persevera. Puede que te encuentres en una situación difícil. Puede que te encuentres en un momento de prueba como Saúl. Siga esperando. No te desesperes. No te impacientes. Aférrate de Dios. Y Dios, en su momento, Él te va a coronar. Él te va a sacar victorioso de esa prueba, porque su palabra es clara. Nos dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así, mi querido amigo, hermano y familia, ven a los pies de Jesús. No dudes en venir rindiéndote a Él, pidiéndole su ayuda, y Él está dispuesto a perdonarte una vez más. No permitas terminar como Saúl. Murió sin esperanza. Usted puede cambiar su destino, porque la decisión está en tus manos. Hágalo ahora. Por eso, quiero invitarte para escuchar esta alabanza, y después de esta alabanza, quiero orar por ti. No se vaya, quédese con nosotros y medita mientras escuchas esta alabanza.
Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Cámbiame, Espíritu Santo, lléname, purifícame con la sangre de Jesús. Yo quiero ser un vaso nuevo, ser moldeado por tus manos. Quiero que hagas en mi vida tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, ven, controla mi vida. Ven, Espíritu Santo, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti, llena mi alma de ti. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por acompañarnos en este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por nuestros amigos quienes nos acompañaron y decidieron convertir sus hogares en una iglesia para invitar tu presencia en medio de ellos. Y tú has manifestado tu presencia en los hogares de cada hijo tuyo, donde cada uno invitó tu presencia, Señor. Gracias, oh Padre querido, porque tu promesa siempre es de que donde se reúnen 2 o 3 en tu nombre, ahí te haces presente. Gracias, oh Padre querido, porque nos has acompañado. Gracias por perdonarnos. Gracias por tu amor por nosotros. Y te pido una bendición especial por cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, quienes nos acompañaron. Y por cada uno quienes expresaron sus agradecimientos y pusieron sus pedidos de oración. Oh Padre, tú conoces cada situación que les preocupa a cada uno, Señor, y seguramente la respuesta viene inmediatamente de ti, Señor. Gracias por acompañarnos, por amarnos tanto y por perdonar nuestros pecados. Favores que lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.